Michoacán, tierra de nadie. Michoacán, tierra de cárteles. Michoacán, un estado que día a día da mucho de qué hablar en materia de inseguridad y que es foco rojo, no únicamente dentro de nuestro país, es un foco rojo a nivel internacional y considerado un peligro para propios y extraños. Mire usted, Michoacán ha sido gobernado por lo menos desde el 2002, perdón, por eh, políticos emanados de la izquierda, en particular del PRD. Fue gobernador Lázaro Cárdenas Batel en el 2002-2008, abanderado por el PRD. Leonel Godoy Rangel, un hombre muy cuestionado actualmente porque lo involucran con la muerte de Carlos Manso, un sujeto que a pesar de tantos años de estar dentro del ambiente político, pareciera que no se satisface y quiere seguir controlando las políticas y el destino del estado de Michoacán. Él gobernó en 2008-2012 bajo las siglas del PRD. Fausto Vallejo Figueroa, un gobernador muy cuestionado por sus lazos criminales con los caballeros templarios. Incluso en esos tiempos que él gobernaba, salieron varios videos donde se mostraba la relación criminal que tenía este a través de su hijo con la tuta. Fue abanderado este gobernador por el PRI y el PRD. Salvador Jara Guerrero, quien vino a sustituir a Fausto Vallejo porque renunció, o lo hicieron renunciar más bien. Silvano Aureoles, emanado también del PRD, que hoy tiene abiertas varias carpetas de investigación y que incluso está prófugo de la justicia de México. Finalmente, Alfredo Ramírez Bedoya, emanado de Morena, quien, si no sucede nada, estará gobernando hasta el 2027, si es que no le aplican la revocación de mandato en los próximos años. Mire usted, para entender el grado criminal en diferentes estados de la República, es regresarse unos años atrás y valorar, revisar y analizar los acontecimientos que han sucedido en cada región de nuestro país. Hoy vamos a hablar en particular del estado de Michoacán. Michoacán en el 2002, sus altos índices de criminalidad eran menores, irrisorios, comparados con lo que acontece hoy en día. Había sembradíos de amapola, sembradíos de marihuana, que eran permitidos tras mano por autoridades corruptas y por fuerzas federales o estatales y o municipales corrompidas. Pero en esos tiempos aún la gente no tenía la preocupación que tiene hoy, vivía tranquila, podía ejercer sus trabajos, sus actividades, sin el temor de ser asesinados, desaparecidos o de tener que pagar un cobro de piso. A la llegada de los cárteles a Michoacán, que pretenden apoderarse de las actividades ilícitas de los grupos que existían desde el 2000 o un poco antes, que se dedicaban a la siembra de marihuana, de amapola, grupos como los Zetas, surge un cártel dentro de ese estado, un cártel denominado La Familia. Primero como un grupo de defensa de los propios michoacanos para no permitir el arribo de este grupo que era muy sádico, muy cruel.
un grupo criminal que llegó a sembrar terror en ese estado y en muchos estados del norte del país y al sur también. Pero de ahí viene el empoderamiento de grupos criminales y no únicamente están los Zetas, también el cártel de la familia, los templarios, otro grupo que causó muchos daños a ciudadanos michoacanos, los Viagras actualmente, los cárteles unidos. Pero regresémonos un poco al empoderamiento de estos grupos criminales que se vino dando a lo largo de varios sexenios, donde hay varios gobernantes emanados de la izquierda o del PRD. En algunos casos los involucra y en otros los dejan pasar a lo largo. Algunos de los que han estado involucrados o que por lo menos tienen señalamientos de que permitieron el fortalecimiento de estos grupos criminales, destacan Leonel Godoy, Fausto Vallejo, quien de manera cómplice o impune fortaleció, según Vox Populi, y de gran cantidad de michoacanos, a los templarios, un grupo criminal que vino a apoderarse o se apoderó de todo el territorio michoacano. A raíz de esos embates de la delincuencia y crimen organizado, surgen movimientos de ciudadanos, surgen grupos de seguridad ciudadana y surgen los autodefensas, encabezados por Hipólito Mora y Manuel Mireles, que vinieron a sofocar en poco tiempo esos grupos criminales. Esto en los tiempos de Felipe Calderón. Autodefensas que hicieron el trabajo que no hizo el gobierno federal. Autodefensas que vinieron a desarmar y acabar con una gran cantidad de delincuentes al interior de ese estado, a grado tal de desaparecer a la mayoría de estos delincuentes, incluidos la tuta. Lamentablemente, las políticas del gobierno federal de perseguir a quienes combaten estos grupos criminales y fortalecer al crimen organizado, pues finalmente terminó con estos liderazgos. Pero no queda ahí la delincuencia y surgen más cárteles, entre estos el Cárteles Unidos, que viene a sustituir a los templarios, donde se suman integrantes del cártel de las cuatro letras, de los Viagras, de los templarios y de los Zetas. Esto es parte de la historia criminal del estado de Michoacán, para entender un poco lo que está sucediendo actualmente. Y aunque ha habido diferentes gobernadores con pensamientos eh, supuestamente ajenos a estos grupos criminales, no ha cambiado en nada el escenario y el estado de Michoacán. Silvano Aureoles actualmente está prófugo,
tiene carpetas de investigación abierta y lo relacionan con varios grupos criminales también. Alfredo Ramírez Bedoya, recientemente salen publicaciones e investigaciones que lo relacionan a través de sus familiares también con miembros de la delincuencia y crimen organizado. Y esa es la forma de cómo pudiéramos entender lo que está aconteciendo, porque hay una máxima a nivel nacional: nada se mueve sin la voluntad de Dios. Y aterrizándola en el ambiente político, nada se mueve en cada región, en cada estado, ni a nivel nacional, sin la voluntad de quienes gobiernan. Luego entonces, lo que está sucediendo en el estado de Michoacán y en otros estados, pero ahorita en particular Michoacán, tiene la venia, o por lo menos la indiferencia, omisión o complicidad de quienes gobiernan actualmente. Y no podemos dejar pasar el sexenio anterior, donde se manejó un principio o un lema de abrazos y no balazos, que vino a, a perjudicar en gran cuantía a toda la República Mexicana. Porque si bien este programa institucional tenía otros fines, que eran combatir el origen de las causas, lamentablemente falló en todo el país. Y los delincuentes y las bandas criminales y los cárteles se fortalecieron y se empoderaron y se hicieron de gran capital económica durante los 6 años pasados que gobernó Andrés Manuel López Obrador. Y esto no quiere decir que sea culpa de Andrés Manuel López Obrador, reitero. Este antecedente criminal va mucho más allá. Estamos hablando por lo menos de 6 sexenios, donde ha crecido, donde se ha fortalecido, se ha enquistado en la región. De ahí que una política para combatir las causas y el origen de la delincuencia no opera en 6 años. Hoy afortunadamente, gracias a la presión que gran cantidad de mexicanos vienen haciendo a nivel nacional, empresarios, políticos, manifestando que esas políticas fallaron, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cambió el panorama. Y en menos de un año, a través de la participación de nuestras Fuerzas Armadas, las gloriosas Fuerzas Armadas de México, nuestro ejército, la Marina, con la participación ahora de un flamante secretario de Seguridad Pública como es Omar García Harfuch, y del secretario general de la Defensa y el de la Marina, que han hecho equipo, han ido menguando en poco tiempo la criminalidad en todo el país. Lamentablemente, los grupos criminales están tan empoderados y no quieren perder sus cotos de poder. Y donde ha habido autoridades municipales que les han querido combatir, las eliminan. O autoridades municipales que no se han querido someter a su voluntad, las desaparecen, como ha sucedido en este estado de Michoacán y otro tanto más que después hablaremos. Pero el punto de inflexión, el punto de quiebre del gobierno federal y de la seguridad pública
viene a partir del momento de la muerte de Carlos Manso a manos de estos grupos criminales que operan, reitero, impunemente en el estado de Michoacán. Y a partir de ese momento se implementa el plan estatal de seguridad y pacificación de ese estado. Y a estos momentos ya dio resultados, está dando resultados. Bajó la incidencia delictiva, bajaron los homicidios. Sin embargo, subrayo, los delincuentes no quieren perder sus cotos de poder y se están defendiendo con todo lo que pueden. Y un acto criminal que viene a marcar de nueva cuenta al estado de Michoacán es el carro bomba que estalló en uno de sus municipios de este estado, donde dejó varios muertos y varios heridos. Un mensaje a la presidencia de la República, un mensaje a las Fuerzas Armadas, un mensaje a los mexicanos, un mensaje a los chiapanecos, que no se van a dejar vencer tan fácilmente como el gobierno piensa, que no van a dejar sus territorios por el simple hecho de que los estén en estos momentos atacando y combatiendo a través de las Fuerzas Armadas. Este hecho delictivo del carro bomba no sería la primera excepción o no sería el primer acto de terrorismo, porque son actos de terrorismo, aunque la presidencia de la República le cambia y dice que son actos de la delincuencia y crimen organizado, pero quien atenta de esta forma está cometiendo un acto de terrorismo, lo mismo que sucedió hace unos años en Michoacán, en una plaza pública, en un evento de Año Nuevo, cuando hicieron estallar una granada en pleno zócalo. Y lamentablemente, hasta hoy, no se ve la mano firme del gobierno federal, del gobierno estatal, para sofocar, para acabar con estas lacras. Hace unos días decía Andrés Manuel López Obrador, cuando se presenta después de un año y meses a la escena pública, muchos le apuestan por la mano dura, por la mano firme, y tiene razón, porque él duerme tranquilo, él vive tranquilo, muchos funcionarios públicos viven tranquilos, presidentes municipales, diputados federales, senadores, secretarios de Estado, gobernadores, viven tranquilos, viven seguros, porque tienen guardaespaldas, porque traen camionetas blindadas, porque tienen cuerpos de seguridad a su lado. Pero el grueso de mexicanos no tenemos esos privilegios. De ahí que es bien importante mantener mano firme y un combate frontal a estos grupos delincuenciales que operan en diferentes estados de la República Mexicana y hoy en particular en Michoacán. Lleva un año la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y se ha visto el cambio en materia de seguridad pública. Ojalá que siga con esta misma política durante los 5 años restantes para batir estos índices de criminalidad que laceran a todos los mexicanos. Porque habrá muchos apoyos, habrá muchas becas, habrá incremento a los salarios, pero mientras no haya paz social ni seguridad pública, no habrá progreso a nivel nacional. Soy José Miguel Herrera Tapia. Muchas gracias por escucharme. Buenas noches.